¿Qué tal, amables amigos? Por la gracia de Dios hemos estado juntos compartiendo esta serie de temas Caminando con Jesús. Hemos analizado durante 24 temas la gloria que encierra la belleza y la perfección del servicio amante que nuestro Señor trajo a esta tierra. Recordemos siempre el texto lema de San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para recordar la última fase de este glorioso texto de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para en este tema volcar toda la gloria en la fase final de lo que va a ser la redención, la vida eterna. Recordemos un poquito cómo hemos analizado esos temas con relación a la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Él, volcada en la persona de nuestro Señor Jesús, que nada tiene con las huecas y vanas filosofía o conceptos equivocados en esta vida que te desconectan del Todopoderoso. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Colosa, el capítulo 2, allí nos encontramos nosotros con los versículos que vamos a leer desde el 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todos la plena riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Sí, amigo, o sea, cuando nos concentramos en la sabiduría y en la omnisciencia de nuestro Padre revelada en todas estas gloriosas verdades, nada puede hacer Satanás para engañarnos, confundirnos con un montón de errores que algunos, inclusive tomando las Escrituras, textos fuera de su contexto, te quieren llevar por un terreno equivocado. Así que, por lo tanto, cuando condensamos todo nuestro ser en comprender y entender la omnisciencia, la sabiduría que Dios nos revela en este glorioso libro, el Señor nos guardará y protegerá de toda mala influencia. La justificación, el perdón, la gracia extendida de Cristo para que todos seamos perdonados y un día vivamos para alcanzar la vida eterna, ocurre exactamente lo mismo. En Romanos, el capítulo 3, ahí nos encontramos nosotros recordando que de parte nuestra no hay nada para alcanzar la bendición que Dios nos promete. Por ejemplo, leemos desde el versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recordamos, mis amigos, nadie puede pensar que por mérito alguno puede alcanzar la vida eterna o el perdón divino, no, porque nosotros por naturaleza el pecado nos estropeó y huimos de Dios, no lo buscamos a nuestro Padre Celestial. Entonces allí en el versículo 23 también dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, amigo, la gracia, el amor de Dios está extendido gratuitamente. No tendrías ninguna necesidad de perderte si reconoces y aceptas que Jesús te perdona. En el Calvario pagó toda tu deuda. Si tú no quieres reconocerla, qué pena. Pero Jesús te la pagó. Así que por lo tanto Él te dice: hijo, yo no quiero que te pierdas. Hija, yo no quiero que te pierdas. Yo te quiero para mí eternamente. Por eso pagué la deuda. He venido como tu hermano mayor, siendo el Todopoderoso, Creador conjuntamente con mi Padre. He venido a esta tierra a darte la vida para que tú puedas volver a tener la vida eterna. Sí, así te hablaría Jesús si Él estuviera presente con todas estas gloriosas verdades que están en su palabra escrita. Quienes la comprendemos tenemos que expresarla, porque se trata, mis amigos, que estamos en la recta final de la historia de este mundo. Las señales indicadoras de que Jesús vuelva están plenamente reveladas en la Sagrada Escritura, con milenios de anticipación por los profetas, por los apóstoles. El Señor Jesucristo manifestó
toda la señal indicadora antes que Él vuelva en gloria y majestad. Sí, amigo, nos aguarda la vida eterna. No podemos de ninguna manera perder esa gloriosa verdad, esa gloriosa promesa que Dios tiene en su santa palabra para cada uno de nosotros. Si vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma, por ejemplo, allí nos encontramos nosotros en la carta también en el capítulo 6 de la carta a los romanos, versículo 22 y versículo 23. Dice allí la palabra del Señor lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué hermoso! O sea, estamos repasando sabiduría, justificación, ¿verdad? La santificación y como fin la vida eterna. Sí. Si tú vives a la altura de esa verdad, sabemos que pronto estaremos junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes? El primer hombre que murió en esta tierra, el justo Abel, ese hijo de Adán y Eva que caminó con Jesús. Tristemente su hermano mayor, el primogénito, no caminó con Jesús. Y cuando llegó el momento, cuando su hermano hizo el sacrificio, puso el corderito allí en calidad de pecador, reconociendo que era el símbolo del Mesías Redentor que vendría a esta tierra, y su hermano no, su hermano le ofreció sus frutos de la tierra, dio símbolo de aquellos que quieren justificarse a su manera, pero como Dios no aprobó aquello, él se rebela contra su hermano, y fíjense en lo que pasa cuando alguien se pone de parte del maligno, lo mató a Abel. Pero mis amigos queridos, cuando vamos a la palabra de Dios, allí nos encontramos nosotros con la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos hebreos. Por ejemplo, vamos a leer acá un texto muy importante que está en el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Ahí tenemos nosotros una hermosa galería de los hombres de fe. Comienza justamente con la vida de Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vivió antes del diluvio universal, en medio de tremenda corrupción y maldad. Enoc se mantuvo firme como una roca de parte de la verdad, y cuando llegó el momento que iba a venir el diluvio universal, antes que esto ocurra, Dios cumplió algo con este maravilloso patriarca. Si nosotros vamos al libro de Génesis, por ejemplo, allí nos encontramos nosotros en Génesis, el capítulo 5, por ejemplo, de Génesis, y allí dice la palabra de Dios la siguiente declaración, verso 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó de Dios. Sí, amigo, el primer hombre que Dios se lo llevó sin que vea la muerte. La Biblia nos habla de quienes fueron al cielo. El caso de Elías, el caso de Moisés, que murió en la cumbre del Monte Nuevo, el apóstol Judas dice que lo resucitó. Pero lo interesante es de Enoc. ¿Qué creen que usted habló Enoc allá? ¿Qué predicó Enoc allá en sus días? Porque Dios suscitaba hombres maravillosos para que despierten esas conciencias luminosas que vivían 600, 700 años. ¿Qué les predicaba Enoc a esa gente? El apóstol Judas lo explica porque Enoc no escribió nada. Algunos dicen que no escribió un libro, no, Enoc no escribió nada. Pero Dios a través del apóstol Judas explica lo que habló este siervo de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a esa carta que está antes del Apocalipsis, San Judas,
el versículo 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué te parece? ¿Qué profetizó Enoc lleno del Espíritu Santo? No solamente los profetas y los patriarcas hablaron de la primera venida de Cristo, a sufrir como el Mesías Redentor. También hablan de la gloria que aguarda cuando Él vuelva. He aquí viene con sus santas decenas de millares. Son los ángeles que vendrán escoltando a Jesús cuando Él vuelva en gloria. Qué hermoso también cuando el propio Señor Jesucristo, si nosotros vamos ahí al Evangelio de Mateo, por ejemplo, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y allí fíjense en qué interesante lo que dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Sí, viene el Padre en su gloria, viene Jesús en su gloria, y vienen los ángeles. Amigos, ¿qué significa eso? ¿Se imaginan lo que es el Dios creador de las galaxias, que venga en su gloria? Por eso Dios nos motiva al arrepentimiento, porque la gloria de Él no la podrán soportar los impíos que no se han preparado, y serán exterminados por esa gloria. Ese es el fuego primero que los consumirá cuando Él venga en gloria y majestad. Por eso el Señor nos sienta arrepentirnos, para que nuestros cuerpos sean transformados, para que sea semejante al de la gloria suya. Amigos queridos, ustedes saben que los profetas y los patriarcas, todos ellos hablaron de todo esto. Si yo me voy, por ejemplo, al patriarca Job, el capítulo 19, verso 25 en adelante, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué les parece? Yo, Job, he labrado mi salvación. Yo sé que mi Redentor vive, la fe en el Mesías que tenía que venir. Al fin se levantará sobre el polvo, resurrección del Mesías. Y aunque yo muera y esto se deshaga, con mis ojos he de ver, al cual veré por mí mismo, y los ojos lo verán y no otro. ¿Qué tal la fe que tenía el patriarca? ¿Qué decían los profetas al respecto? Si yo voy, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, el capítulo 25, dice allí, versículo 8 en adelante: destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí entre nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Qué hermoso! O sea, la venida de Cristo está relacionada con la resurrección de los muertos. Si tomamos el capítulo 26 también de Isaías, observen lo que dice allí, desde el versículo 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por la maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué le parece, amigo? Toda la Biblia nos habla del retorno en gloria y de la resurrección, el galardón eterno que recibiremos. Yo quiero ir terminando con las palabras apostólicas. Cuando le preguntamos al apóstol Pablo, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de esta gloriosa verdad, pero leemos solamente desde el verso 51 en adelante. Dice: aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sí, amigo, ¿se dan cuenta
cuenta, la Biblia del Génesis al Apocalipsis nos habla de la resurrección de los muertos, del galardón de la eternidad, si nos alistamos y nos preparamos para estar con Jesús. Y terminamos leyendo allí en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, ¿cómo ocurrirá cuando Dios restaure todo? Dice allá desde el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se imaginan hace 2000 años Juan escribiendo estas verdades. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amigo querido, podemos perdernos la vida eterna. El que venciere en este momento, los pocos años que vivimos, una victoria contra las debilidades de la carne, nada más. El Espíritu Santo nos va a dar el fervor para vivir la vida de santidad. Y yo quiero terminar con una poesía que habla de aquellas tantas ilusiones de los hombres, apenas con los telescopios, los radiotelescopios, aunque han visto un combo glorioso, pero creen que por viajar a Marte van a lograr mucha victoria. ¿Y cuánto cuesta un viaje a Marte según lo que se están preparando? Creo que $1 millón el pasaje. No sé cuánto van a poder viajar. Pero miren lo que dice esta poesía. Los sabios del siglo XX sueñan con un vuelo a Marte, un viaje que, según dicen, ya se encuentra a nuestro alcance. Pero Dios en la Escritura nos dice que entre sus planes para su pueblo escogido tiene un portentoso viaje que es 1000 veces más glorioso que el citado viaje a Marte. Cuando el Señor Jesucristo vuelva con todos sus ángeles, resucitarán los santos, los que en todas las edades esperaron en su nombre. Resucitarán triunfantes, ya transformados y en gloria, sin corrupción e inmortales. Nosotros los que vivimos, esperando el día grande, seremos también entonces transformados a su imagen. Y nos dice el Rey de Gloria que Él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos, sus hijos de todas partes, y junto con los salvados, los de todas las edades. Iremos a recibirle con regocijo en el aire. Entonces nos asegura comenzará nuestro viaje, un viaje más portentoso que el soñado viaje a Marte. Amigo mío, prepárate para la eternidad, cuando Jesús vuelva en gloria. Oremos. Querido Padre, gracias por haberme permitido compartir esta serie con mis amados amigos. Bendícelos a todos para que un día nos encontremos en el camino al cielo, cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Cúbrelo a todo con tu justicia, con tu amor, y motívalos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para todos. Amén.